Hola, bienvenidos. Esto es Filosofía en Cuarentena. Los quiero saludar y bueno, motivar a que comencemos este segundo semestre con todas las pilas, todas las energías y que aprendamos caleta y que podamos disfrutar este tiempo acá de cuarentena en nuestros hogares, sobre todo dedicando tiempo al estudio, pero pasándolo bien también. Bueno, quisiera repasar algunos elementos que vimos el semestre pasado y por lo tanto en videos anteriores. Puntualmente en videos anteriores estuvimos hablando de lo que era el concepto de metarrelato y hablamos sobre lo que era el concepto de metarrelato a grandes rasgos. Podríamos decir que el metarrelato refiere a todo discurso que trata de dar una descripción general de lo que es la realidad. Y hablamos puntualmente que los metarrelatos poseen por una parte axiomas, es decir, creencias desde las que se construyen, y a la vez que los metarrelatos poseen también un discurso que pone su enfoque en especial en un mundo futuro o en una esperanza que habrá de ocurrir eventualmente. Y que toda la lógica del metarrelato trata de explicar cómo es que llegaremos a este futuro o alcanzaremos esta esperanza que el metarrelato nos promete. Bueno, por lo tanto, hoy vamos a hablar sobre metarrelatos, pero puntualmente sobre uno. Entonces, el objetivo de este video es poder conocer el metarrelato denominado como comunismo. En este video vamos a conocer lo que es la definición de comunismo en cuanto a metarrelato. Vamos a poder conocer algunos conceptos relevantes del comunismo. También vamos a conocer algunos conflictos de este metarrelato con otros metarrelatos que posteriormente estaremos estudiando, y a su vez y también se mencionarán algunos pensadores relevantes que han ayudado a construir este metarrelato que hoy día nosotros ya manejamos y que puntualmente hoy vamos a estar investigando, conociendo, mejor dicho. Para esto, eso sí, tenemos a un invitado especial, un amigo nuestro que es el profesor Isaac del canal Histórico, que ha decidido venir hoy a compartir con nosotros su sapiencia respecto al metarrelato comunista. Así que agradeciéndole al profesor Isaac, dándole toda la fuerza y que le vaya muy bien también en este periodo, comenzamos y los dejo con él. Que les vaya bien. Bienvenidos a un nuevo video de su canal de YouTube Históricos. Recuerden que todos los días hacemos historia, todos los días haces historia tú que estás viendo este video. Hoy nos queremos sumar a la invitación que nos ha hecho el canal de YouTube amigo de este canal Históricos, que es Filosofía en Cuarentena, en donde el profesor Felipe Mujica comentó hace unos días atrás, ¿no es cierto?, la temática de los metarrelatos. Temática que es muy compleja, quizá para entender, pero que es muy interesante cuando uno logra comprender de manera acabada el concepto. El día de hoy vamos a hacer más que nada un análisis, un metarrelato del comunismo de manera breve, para poder explicar por qué el día de hoy quizá esta ideología comunista que se planteó en un momento como una solución en la búsqueda de la felicidad del ser humano, no llegó a concretarse de manera perfecta dentro de nuestra sociedad. Vamos a establecer algunos argumentos del por qué no hemos logrado, pero para ello primero tenemos que definir el comunismo. Antes de eso, me gustaría introducir, ¿no es cierto?, este video comentándoles lo siguiente. Cuando hablamos de historia, cuando hablamos de metarrelatos, cuando hablamos de análisis, de reflexión, y sobre todo cuando se relaciona de manera directa con el ser humano, que es el caso de la historia, de la filosofía, entre otras cosas, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, como seres humanos, siempre hemos buscado respuestas a todos los misterios que nos acomplejan. El ser humano siempre ha estado en la búsqueda de la felicidad completa, en la búsqueda del conocimiento, de la sabiduría completa. Eso ha sido una búsqueda histórica, filosófica también, por qué no decirlo, en toda su existencia. Considerando ese aspecto, se han establecido ideologías que han buscado responder a este hombre ideal, a esta pregunta de cómo debería ser el ser humano en un futuro. ¿Qué deberíamos esperar nosotros para el ser humano en un futuro? Entonces, considerando esto que le acabo de mencionar, vamos a comenzar este metarrelato, vamos a analizar, vamos a cuestionar, vamos a criticar, porque para eso estamos. Piense usted que en el caso del comunismo, primero lo vamos a definir de una manera muy breve, muy sencilla, lo entenderemos como aquel sistema que es político, que es económico y que también que es social, que tiene como principal objetivo, es un sistema de organización social que tiene como principal objetivo eliminar las clases sociales y suprimir, o sea, también eliminar o derrocar de manera definitiva la propiedad privada. El comunismo obviamente tiene diferentes
sesgos, ¿no es cierto?, de algunos autores importantes. Está el marxismo, que es una inspiración, ¿no es cierto?, que se toma el comunismo como tal para hablar justamente de esta lucha de clases que existe constantemente. Autores importantes del marxismo, el mismo autor que se ha mencionado durante toda la historia, que es Karl Marx, junto con Engels, quienes trabajaron dentro de esta ideología marxista, y que también tiene muchos rasgos de lo que es el comunismo, de lo que estamos hablando en este video. Como les decía, de manera sencilla, el comunismo hoy en día, desde la ideología, perdón, siempre ha buscado eliminar estas clases sociales que existen en la sociedad y por sobre todo eliminar también la propiedad privada, es decir, establecer una sociedad colectiva que pueda sobrevivir sin mayores problemas y que sea capaz de compartir sus bienes y servicios. La pregunta es la siguiente. El día de hoy, y a lo largo de la historia, nosotros y ustedes que han analizado, algunos de mis alumnos conmigo en la sala de clase, hemos tratado de establecer en qué momento quizá el comunismo ha funcionado de manera correcta. Si bien en algunos casos ha dado resultado, pero bajo algunos parámetros que se desvían quizá de sus principios, de sus bases, podemos considerar que este ideal, y eso es lo que yo me quiero abocar el día de hoy, más que la ideología, el ideal que plantea de sociedad el comunismo, de esta sociedad sin clases sociales, de una sociedad que no tiene más que nada propiedad privada, es todo lo contrario a lo que en la posmodernidad, o sea, en esta actualidad en la que nos encontramos, el ser humano vive. Hoy día nos encontramos en una sociedad donde prima el individualismo por sobre la colectividad. Nos encontramos en una sociedad en donde las diferencias sociales parecieran ser mucho más abismantes a medida que pasa el tiempo. La brecha entre una clase y otra comienza a ser un poco más lejana, un poco más potente. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué llegamos a este nivel? ¿Por qué llegamos a este punto en donde aquello que fue establecido en la ideología comunista, que en algún momento tuvo adeptos, ojo, que en algún momento tuvo gente que sí lo quiso seguir y que hasta el día de hoy sigue gente que la defiende? ¿Por qué? ¿Por qué hoy día no tenemos esa sociedad? ¿Qué factores quizá han impedido que en la actualidad nosotros podamos llegar a este ideal que plantea el comunismo? O sea, si consideramos la idea del metarrelato, de lo que estamos conversando, ¿no es cierto?, este ideal que plantea la ideología al cual debía llegar el ser humano, hoy día nos encontramos frente a una sociedad completamente contraria a lo que se planteó en la ideología. Y eso ocurre específicamente porque, tomando lo que decía Felipe en su video en Filosofía en Cuarentena, el metarrelato, ¿no es cierto?, o más que nada estas ideologías, como el capitalismo y el comunismo, asumen que la sociedad como tal, o el ser humano, posee un pensamiento comunitario, un pensamiento igualitario y homogéneo. ¿Y por qué digo esto? Porque se establece que la sociedad correcta sería una sociedad en donde no existieran clases sociales, desde el comunismo, donde no existiera propiedad privada y en donde existiera una colectividad como tal, en donde se compartieran todos los aspectos de la vida cotidiana, específicamente aspectos económicos, sociales, entre otras cosas. ¿Por qué no funciona? Porque hay un punto base, quizá, que nosotros como seres humanos dentro de la historia, dentro de la filosofía, podemos comprender y podemos analizar. Como seres humanos somos diferentes. La diferencia está siempre presente dentro de todas nuestras ideologías, dentro de todo nuestro pensamiento. Si bien podemos concordar o podemos tener acuerdos frente a algunas ideologías, algunas ideas u opiniones, siempre va a existir la discordia o la discusión. Que ojo que no debe ser visualizada como un punto negativo, sino que más bien como aquel elemento que enriquece nuestro capital cultural. Entonces, claramente, cuando nos encontramos frente a una sociedad que es diversa, y esto es lo que yo quiero que ustedes tengan y tomen de este metarrelato breve, ojo, no es un análisis profundo, pero sí es el inicio para que usted siga reflexionando. Cuando nos encontramos frente al comunismo o al capitalismo a lo largo de la historia, que han tenido una pugna constante, incluso fue parte de lo que fue la Guerra Fría en algún momento, en donde se vio con mayor potencia esta diferencia, una polarización entre dos conceptos. Cuando tú te encuentras con esto, cuando tú comienzas a analizar este aspecto, tú dices, ¿realmente son las únicas dos corrientes de pensamiento que pueden existir frente a la humanidad? Si somos seres humanos que poseen una diversidad de pensamiento, que no solamente se aboca a esos dos aspectos. Quizá quizá estas ideologías, estos elementos que hemos mencionado anteriormente, se han focalizado netamente en esta idea de que todos pensamos de manera homogénea, lo cual es errado. En todos los aspectos de la vida cotidiana, todos los seres humanos tenemos diferencias. Y justamente, quizá por ese aspecto, estos metarrelatos de la historia que hemos comentado anteriormente en el video, han fracasado. La sociedad ideal hoy día no existe. Lo que se prometió quizá en este progreso indefinido que en algún momento se dijo en la historia,
en el progreso y en donde íbamos a avanzar, en donde íbamos a dejar de lado las diferencias. No llegó. Y eso ocurre específicamente porque existe una diferencia de pensamiento, porque como seres humanos, si bien podemos llegar a acuerdos, tenemos ideologías, pensamientos, ideas, expresiones que son diferentes a la de los demás. Esto es algo que no consideran estos dos aspectos como el capitalismo y el comunismo. Específicamente el comunismo no considera o no da el espacio, quizá, para poder entender que no somos gente o no somos masas que pensamos de la misma manera. En este sentido, la posmodernidad, ¿qué es lo que nos ofrece? Y aquí voy. La posmodernidad, en la actualidad en la cual nosotros nos encontramos, nos ofrece la posibilidad de poder establecer y de poder enriquecernos a nivel cultural, social, político y económico desde la diferencia. Porque eso es lo que prima el día de hoy. Hoy no hablamos de una ideología que prima sobre otra. Si bien la mayoría de ustedes podría decirme, vivimos en una sociedad capitalista. Vivimos en una sociedad en donde el comunismo no ha dado resultado. Pero ¿todavía tenemos la opción de llegar a ese ideal? ¿Llegaremos en algún momento al ideal que planteó el comunismo? ¿O estamos más cercanos al ideal que planteaba el capitalismo? A esta mano invisible que se habló en algún momento. Son preguntas que ustedes y que yo me gustaría, que a mí también me gustaría resolver en algún futuro. Pero si hay algo que les puedo decir, es que lamentablemente el comunismo, como metarrelato, como esta forma de poder establecer un ideal del ser humano, ha fracasado. Si bien la sociedad que existe el día de hoy dificulta y obstaculiza quizá que esto se pueda cumplir. Como dije anteriormente, nos encontramos frente a diferentes seres humanos por naturaleza, que no van a pensar de una misma manera. Y esta eliminación de clases sociales se ha visto más que nada atacada por otro sistema, que es el capitalismo. Una pugna que ha sido histórica y que hasta el día de hoy probablemente pueda seguir existiendo. En menor medida, el capitalismo es un gigante hoy día, el comunismo no. En algunos países sí puede funcionar, pero el capitalismo es aquel sistema económico que impera a lo largo del mundo, este mundo globalizado. Y por qué no decirlo, también la globalización también tiene algunas contradicciones. Pero los invito, como dije, y nos volvemos a abocar en el comunismo. ¿Por qué hoy día no funciona? ¿Por qué hoy día no nos encontramos frente al ideal que planteó en algún momento Marx o al ideal que planteaba Engels? ¿Por qué hoy día no nos encontramos frente a una sociedad en donde no existan clases sociales? En donde no exista la propiedad privada. ¿En qué fallamos como seres humanos? ¿Por qué nos falló este metarrelato? Es la pregunta que usted debe hacerse, la pregunta que usted debe cuestionar. Le mando un fuerte abrazo. Espero que este breve análisis, más que análisis, un cuestionamiento, una conversación grata para usted y para mí, le haya servido y sea de pie también para que usted siga investigando, siga cuestionando, porque eso nos enriquece a nivel cultural. Un saludo a mis amigos de Filosofía en Cuarentena y le agradecemos siempre ver este tipo de videos. Bueno, agradeciendo al profesor Isaac por entregar su conocimiento, hagamos una pequeña síntesis de lo que se comentó. Por una parte se definió este metarrelato comunista, por otra parte se habló acerca de conceptos que lo identifican, se mostró también con ejemplos cómo es que se desarrolla en la sociedad y se comparó con otro metarrelato, por ejemplo, brevemente, que es el capitalista y el conflicto que estos dos metarrelatos tienen. También se mencionó un par de autores referentes al metarrelato y su constructo. Ahora, en esta parte yo les quiero dejar a ustedes un reto. ¿Y cuál es este reto? Bueno, el reto es que reflexionen, es que vean nuestra sociedad y se den cuenta si en algún nivel este metarrelato se podría encontrar presente en algún grupo o si se encuentra presente de alguna forma en nuestra sociedad. Es importante que esta materia que estamos viendo la comencemos a bajar a lo concreto y nos demos cuenta acerca de cómo es que estos metarrelatos, tanto el comunista que vimos hoy como los que vienen próximamente, se manifiestan en nuestra sociedad. Así que esperando que les haya ido muy bien, un gusto siempre el compartir con ustedes y bueno, que sigan viendo los videos, poniendo me gusta, comentarios, escribiendo sus preguntas. Me despido. Muchas gracias, cuídense mucho y recuerden, hagan filosofía en cuarentena. Dios los bendiga.